webinar Comunica tu proyecto creativo. Todo se va a basar por el perfil, además de todos los que os habéis inscrito en el arte y fundamentalmente en el arte contemporáneo. Pero claro, cuando hablamos de comunicar, tenemos que hablar del poder de las palabras y el poder de la mente, porque la lengua materna es la que hace que veamos el mundo de una manera y no lo veamos de otra. Es decir, es una especie de malla que nos permite ver la realidad o que nos impide ver otra realidad. Nos hace ver el mundo que nos rodea. Por ejemplo, en los países de habla hispana, pues hay muchas palabras que se utilizan con un significado diferente dependiendo del país. En el caso de México, la palabra maquila pues, se utiliza para referirse a la explotación laboral. En Argentina los piqueteros pues, se usan para describir movimientos de protesta social. En España la movida, aparte de otros conceptos, pues se hace muchas veces referencia al movimiento que supuso en los años 80. O en Colombia el uso de las raspas se refiere al arte urbano y al graffiti. En Venezuela la calle, aparte del espacio público, es una referencia a la vida cotidiana y a la resistencia social, o en Cuba Siguaraya, que puede ser utilizado para representar fuerza y rebeldía, o en Ecuador Micas, que se refiere a trabajos comunitarios. Estos son los colores, la gama de colores que se utilizan y que nosotros pues la hemos aceptado en el mundo occidental y todos entendemos perfectamente cada uno de esos colores más luego las variables, obvio, ¿no? Sin embargo, no sé si conocéis la lengua toquipona. La lengua toquipona es una lengua que creó una lingüista y traductora canadiense, Sonja Land, que creó esta lengua que solamente tiene 120 vocablos y 14 fonemas para simplificar la visión del mundo, para que la comunicación entre los pueblos fuese mucho más efectiva. Es una lengua minimalista, es una lengua emocional. Y como veis, los colores que ahí se utilizan son 5 nada más. El lazo, que sería toda la gama de azules, el hello, que son los hielo, mejor dicho, las gamas de verdes y amarillos, los el rojo, los rosas, los magentas. Y luego el negro sería pimella y el blanco es el guano. Pero pensemos, por ejemplo, en los inuits. Los inuits, los mal llamados esquimales. De hecho, ya en Canadá, por ejemplo, la palabra esquimal, que significa comedores de carne, está prohibido, porque es un significado despectivo hacia ellos. Entonces, su nombre original inuit se ha retomado y es el nombre que se utiliza para definir a este pueblo. Ellos, por ejemplo, tienen 40 palabras para definir a la nieve, porque viven en un entorno rodeado de nieve. Pues asimismo ellos dicen nieve flotando, agua-nieve, nieve muy húmeda, nieve húmeda, es decir, 40 palabras para definir la palabra nieve. Mientras que nosotros, si pensamos, podemos utilizar quizás como mucho 8 y también depende del contexto donde nos situemos. O, por ejemplo, los polinesios tienen 25 palabras para definir el color azul, porque están rodeados de un mar espléndido que tiene muchas tonalidades y cada tonalidad es una palabra diferente cuando hablamos además de azul, ¿no? Por lo tanto, la lengua está relacionada directamente con la cultura del país, de cada región o de cada ciudad. Aquí, los que somos de Andalucía, pues hay un lingüista, un filólogo y lingüista que ya murió, José María Pérez Orozco, que es muy interesante toda su teoría. Él habla de las lenguas andaluzas, ¿no? Y no es lo mismo un andaluz que un madrileño o que un gallego, porque como él dice, por ejemplo, en Andalucía no tenemos 8 horas de vida, tenemos 15 horas porque el cielo, el azul, el sol está continuamente brillando. Puesto que nuestras palabras nos definen, nosotros actuamos de una manera inconsciente a través del lenguaje. Y en ese sentido es muy importante que
tengamos en cuenta cómo las expectativas y las palabras influyen en el desarrollo y en la percepción de un artista. Esto es lo que se llama el efecto Pigmalión. Bueno, no sé si lo conocéis, Pigmalión fue un rey de Creta, un rey de Chipre, perdón, y él era un escultor además muy importante y muy influyente. Él estaba obsesionado con la belleza y con la mujer bella, y él tenía una visión de cómo debería ser la mujer bella. En ese sentido, creó una escultura a la imagen y semejanza de cómo debería ser esa mujer, y se enamoró tanto que esa mujer cobró vida. Es decir, el efecto Pigmalión, que se utiliza desde los años 60 en muchos estudios psicológicos, sobre todo relacionados con la educación, lo que hace es que dependiendo de las expresiones, de las palabras que utilicemos, así haremos que una persona se motive o todo lo contrario, se desmotive. En el caso del artista, cuando se presenta, pues debemos pensar qué palabras son las que se deben utilizar y cuáles son las palabras que hay que evitar. Las palabras a usar pues sería innovador y evitar aficionado, porque aficionado te da esa connotación de que no vas a avanzar, ¿no? O provocador, es importante, no amateur, vanguardista. Experimental hay que evitarla si verdaderamente no hay un contexto de experimentación. En muchos dossiers de artistas se habla de experimentación y sin embargo no se argumenta más allá de lo que se está experimentando. Intencionado, prueba, visionario, intento, impactante o improvisado, auténtico frente a curioso, enfocado frente a casual, transformador frente a simple o consistente frente a básico. Entonces es muy importante a la hora de comunicar nuestro proyecto, entenderlo desde dentro hacia afuera, cómo las palabras nos están condicionando nuestras actuaciones, cómo las palabras están influyendo en nuestra mente de esa manera inconsciente que hemos dicho antes. Porque, ¿qué es comunicar? Comunicar, pues, tiene muchas definiciones, pero haciéndolo mucho más sencillo y para que todos lo entendamos, podemos decir que comunicar es transmitir la emoción que tengo en mi corazón para pasártela al tuyo y los pensamientos que tengo en mi mente para pasártela a tu mente. Por lo tanto, comunicar es esa continua evolución de intercambio de ideas y de proyectos entre personas o grupos. ¿Tenéis papel y lápiz? Sí. ¿Sí? Vale. Pues ahora os voy a poner en pantalla una serie de letras. Tenéis que escribir en un minuto todas las letras que se os ocurran, todas las palabras que se os ocurran, utilizando todas las letras, no dejando ninguna letra fuera, no incorporando letras nuevas y palabras que no existan. ¿De acuerdo? Tenemos un minuto, repito. Hay que utilizar todas las letras que van a salir ahí, todas. No incorporar ninguna, no dejar ninguna fuera. Cuantas más palabras hagamos, mejor. Y totalmente inventadas. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Las letras son la A, la T, la L, la M, la I, la E y la S. Tiempo. Aunque no existan esas palabras inventadas, que no existan.
Bueno, ya ha pasado el tiempo. A ver, ¿podéis decirme, por ejemplo, Lourdes? Ponte el micrófono. O me lo pones en pantalla, porque no te escuchamos. Ahora, por fin. Vamos a ver. Tilames, hematil, satilmes, menatil, latemis, mistales. O ponerlo en pantalla. Ah, ¿cómo que lo pongo en pantalla? Ponerlo en pantalla. No sé ponerlo. ¿Que lo escriba? No. A ver. Ah, eh, A ver. madre. No me Pero no enfoca. se va a leer. Bueno, Ah, pues sí. Ahí sí. Satilmei. Si lo aleja un poquito más. ¿cómo? ¿Yo? No, No. Matisle. Es que no escucho, no lo veo bien. A Claro. ver. Vale. Bueno. ¿En qué consiste esta dinámica? En que seguramente lo digo porque por experiencia la he hecho en otros colectivos de diferentes edades. Y en ese espacio de libertad que habéis tenido de un minuto de crear algo completamente nuevo, pues han salido palabras que seguramente habéis coincidido a lo mejor en 2 o 3 entre vosotros, no más. Normalmente si lo hacemos con una combinación de letras para hacer palabras conocidas, seguramente coincidiríais en un 80%. Esa es la ventaja, ¿no? Es decir, tengo esa libertad para hacer lo que quiera desde cero, partiendo de unas reglas, pero normalmente, si habéis puesto a Tilme, Limesta, en fin, utilizamos la línea gramatical de la que somos conscientes, que forma parte de nuestra cultura, que forma parte de nuestro contexto. Y, por ejemplo, hemos descartado inconscientemente que podemos utilizar, haber creado palabras empezando todas por las consonantes y terminando por las vocales, por ejemplo, y ahí. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos dicho antes, la cultura es la que hace que utilicemos el lenguaje de una manera y no de otra. Y para comunicar nuestro proyecto, tenemos que empezar atendiendo a la forma y atendiendo al fondo. Fijaros que hay una frase de Leonardo da Vinci que sigue siendo fundamental. Él dice, en medio de la inmensidad de las cosas entre las que vivimos, la existencia de la nada ocupa el primer lugar, lo que entendemos hoy por menos es más. Y en ese sentido de simplificar, donde tenemos que situarnos para poder comunicar todo lo que hacemos, todo lo que somos. Y vamos a ver algunas técnicas al respecto. También es muy importante, porque cuando entras en una carrera artística, la mayoría de las veces nos enfocamos solo en la producción de obras o en el proceso creativo y nuestras propias vidas las dejamos un poco apartadas, porque nuestra obsesión es tener una obra excelente. Y es correcto, pero también la vida, nuestra propia vida, tiene que tener también sus propias áreas creativas. Que no, cuando hablo aquí de creatividad no me refiero a la obra o al proceso, sino a otros aspectos de tu propia vida. Entonces, ¿cómo vamos a practicar la creatividad en general? Pues creando nuestro propio espacio, no para hacer, sino para ser en ese espacio. Tenemos que explorar en nuestro espacio donde nosotros nos sintamos cómodos, a gusto y distendidos. Y, por supuesto, no esperes ganar dinero en ese tiempo de exploración. O sea, que la obsesión por vender, aquí hay que descartarla. Y no sientas presión por producir algo. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaros que normalmente cada día tenemos menos tiempo para observar. Y es un ejercicio muy interesante el observar todo aquello que nos rodea, tanto física como virtualmente. Observarlo de manera detenida y describir lo que se observa y pensar por qué he hecho esa descripción y no he hecho otra, por qué he descartado unas opciones y he incorporado otras.
Pensar en ese contexto propio y en las percepciones que el contexto nos aporta. ¿Y por qué no lo haría de otra manera? Y saber escuchar, porque hay que considerar los puntos de vista de otros como algo posible. Eso, que lo decimos con mucha naturalidad, normalmente no lo hacemos. Saber escuchar es tener una empatía total hacia el otro y escuchar muy bien lo que el otro me quiere decir o lo que me va a decir o lo que en su fuero interno me está diciendo. Conversar también desde la apertura de la observación. En definitiva, lo que estamos hablando es mirar, observar de manera humana y no desgranar el aspecto artístico, dejarlo a un lado para vivir o vivir y por otro lado el aspecto artístico. En definitiva, hablamos de una forma de vida, de un estilo de vida. Porque el arte va mucho más allá. También tenemos esos destructores de la creatividad personal o lo que yo llamo los asesinos de sueños, que te dicen, pero bueno, si ya está todo inventado, ya poco se puede hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿yo qué hago aquí? ¿Y qué puedo aportar? Fijaros que ahora, con la proliferación de la inteligencia artificial, de diferentes plataformas para todo, pues hay muchas personas que están confundiendo la herramienta con el fin. Y la inteligencia artificial es una herramienta que no es nueva, que ya lleva muchos años generándose. Todos los sistemas que estamos viendo ahora, que nos parecen naturales, como por ejemplo que el móvil sea nuestra oficina, que podamos hablar con una pantalla, eso lleva muchos años desarrollado. De hecho, hace más de 35 años que Microsoft lo presentó. Lo que pasa es que el mercado, nosotros, no estábamos preparados tecnológicamente para acoger todos esos cambios, que eran, en definitiva, cambios en nuestros estilos de vida. Hasta que ya empezaron a educarnos poco a poco y han conseguido que ya incorporemos la inteligencia artificial a nuestro mundo. Por ahora, la inteligencia artificial no puede desarrollar un pensamiento creativo ni un pensamiento crítico. Y digo por ahora, porque yo le pregunto, hablo mucho con ella, y le pregunto que si eres capaz de generar un nuevo conocimiento. Y en principio me está diciendo que no. Dice, ahora mismo no, pero en un futuro con las instrucciones de un ser humano seguramente generaré conocimiento. O sea que como herramienta la podemos utilizar perfectamente para trabajar, pero no tiene emociones, por lo tanto no nos va a sustituir como artistas, ¿no? Porque no tiene emociones, porque, como digo, no tiene un pensamiento creativo, ni un pensamiento crítico, ni genera un nuevo conocimiento. Eso lo genera el ser humano y no tiene empatía, algo tan importante en la vida. Fijaros, esta artista, Eleanor Antin, que es una artista norteamericana, bueno, pues ella fue la creadora de lo que conocemos como arte postal. Ella en esta instalación, intervención, arte postal, pues, que se llaman las 100 botas, creó un viaje, inició un viaje. El protagonista de ese viaje eran las botas, las 100 botas, y ese viaje iba desde California hasta Nueva York. Ese viaje duró 2 años y medio. Cada sitio donde estaban las botas era una historia. Como digo, el protagonista eran las botas. Y ella enviaba postales con las fotografías de las botas en diferentes contextos, en diferentes ciudades, tanto a críticos de arte, comisarios, a público en general. Y todas esas postales que se crearon durante esos 2 años y medio, cada una de ellas, como digo, tenía una historia, luego se expusieron en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Por lo tanto, ella creó un concepto nuevo dentro del mundo del arte. Y hay, por lo tanto, que hacer muchas cosas. Hay que mirar la vida utilizando un pensamiento divergente, es decir, no siguiendo linealmente lo que nosotros mismos hacemos, ni lo que nos dicen los demás. Hay que practicar el pensamiento lateral, ver las cosas de otra manera, y por eso es muy importante lo que hemos dicho antes, la observación y la descripción de esa observación. Porque si practicamos el pensamiento divergente,
vamos a tener mucha más fluidez a la hora de desarrollar nuestras propias obras. Vamos a ser mucho más flexibles ante cambios radicales que cada vez se irán generando más. Vamos a tener la capacidad de adelantarnos o de adaptarnos perfectamente. Y vamos a ser mucho más originales, porque vamos a triunfar con aquello nuevo que estamos haciendo, sobre todo generoso, porque aquello nuevo que hacemos lo tenemos que compartir. Pensemos, por ejemplo, dentro del pensamiento divergente, si lo practicamos. ¿Cuántas cosas de color rojo se pueden comer? Si pensamos en un minuto, pues diremos fresa, diremos cereza, diremos sandía, pero si tenemos mucha más información, habrá muchas más frutas o alimentos de color rojo que ahora desconocemos, pero que están ahí, que podemos comer. Si utilizamos un juego de letras, como veis, me gustan mucho los juegos de letras, el lenguaje. Pues aquí podríamos pensar qué palabra puede surgir de aquí. Pues podemos pensar en un iceberg, ¿no? Pero también podemos pensar, oye, pues esto que en definitiva es de lo que vamos a hablar, es de innovación, es de creatividad, es de exploración y es de belleza. Eso es la transmisión que tenemos que hacer o que pienso que se debe hacer por parte de un artista. Y la belleza no en el sentido estético, sino la aportación de valor hacia un público que es el que va a recibir mi obra. Si pensamos de una manera crítica, pues ya lo describió muy bien Francis Bacon en el siglo XVI. El filósofo británico dijo: el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Ya en el siglo XVI él planteaba esta cuestión. Estamos en el siglo XXI y debemos empezar a desarrollar nuestro pensamiento crítico. También el pensamiento rizomático. Es decir, vamos a hacer rizoma, no vamos a hacer raíz. La raíz del tronco me invita a bajar. ¿Qué es un tronco? Algo estático, no se mueve, no genera conexiones. Sin embargo, si aplicamos el pensamiento rizomático, vamos a desafiar las estructuras tradicionales y las estructuras lineales del pensamiento y vamos a ofrecer una visión mucho más dinámica y flexible de cómo se organizan y se conectan las ideas, los conocimientos y los fenómenos sociales. Se trata, por tanto, de un enfoque que valora la complejidad, la interconexión y la adaptabilidad, en contraposición a la rigidez y a la centralización. Debemos también crear expectativas, generar sorpresa. Hay que desfamiliarizar las cosas. Importante esto antes de empezar a desarrollar lo que es el proyecto de vida artística, ¿no? Es el caso de Sol Levitt, luego veremos más ejemplos, ¿no? Vamos a desfamiliarizarlo. Esta obra, bueno, no sé si la conocéis, pero luego, como digo, veremos más cosas. Es una obra que se hizo en la universidad, la hicieron los alumnos mediante una serie de instrucciones que él daba con dibujos de diferentes tipos de líneas para crear ese mural. Con las instrucciones que él daba, los alumnos hicieron esta obra. Por lo tanto, el planteamiento es: ¿de quién es la obra? ¿Del artista o de los alumnos que eligieron? Y el trabajo colaborativo, cada vez más necesario. Pero para verdaderamente ser un trabajo colaborativo hay que validar a los demás, porque muchas veces se hacen trabajos colaborativos que yo digo que son trabajos juntos, pero no en colaboración, porque no se validan a los demás, no se hacen líderes a los demás. Normalmente solemos hacernos líderes nosotros, pero a los demás los dejamos ahí, les aceptamos que trabajen, pero no de manera colaborativa. Y para ser verdaderamente un buen comunicador de tu proyecto, debes ser un generador de ideas, un transformador del mundo, no un productor, no un hacedor de cosas.
Hay que disfrutar con lo que se hace. Si no se disfruta, mejor dejar apartado por un momento, temporalmente, el proyecto, porque ese disfrute hará que mantengas además la tensión creativa. Es decir, no sabes qué puede surgir, no estar en esa zona de confort. Y para eso hay que generar algo nuevo, y para generar algo nuevo hay que tener mucha información, por supuesto. Y comparte lo que hagas, sé generoso con el talento. Fijaros, esta es muy significativa, esta viñeta que es de un artista norteamericano, Art Reinhardt, que es un artista abstracto que además él hacía en los años 40, estamos hablando, él hacía también muchas viñetas para la prensa y en este caso en concreto, para el libro Cómo mirar el arte, artes y arquitectura en el año 1947, pues lo ilustró así, que es está muy bien definido, ¿no? ¿Qué representa esto? Y le dice la obra, ¿y tú qué representas? Entonces, esto es un continuum que debemos ir avanzando, ¿no? Debemos ir avanzando. Como decía, hay diferentes técnicas para desarrollar esa comunicación de tu proyecto general, ¿no? Que es el círculo dorado de Simon Sinek. Porque él está convencido, y de hecho está probado, que aquellas organizaciones, que aquellas personas que saben comunicar estos tres aspectos de su proyecto son los que triunfan. Normalmente se habla de cómo hacemos las cosas y qué hacemos, es decir, las obras, ¿no? Pero no se habla del por qué las hacemos. Es decir, no se habla del propósito. Y estos son los tres elementos fundamentales en los que tenemos que trabajar. El propósito, por qué hacemos las cosas, cuáles son los motivos. El proceso, cómo lo hacemos. Y la prueba, qué hacemos. Bajo estos tres elementos vamos a ver unos ejemplos concretos. ¿Por qué hacemos las cosas? El propósito. Propósitos son los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos. Es decir, que tienes que definir claramente el propósito que hay detrás de tu trabajo artístico, creando una conexión emocional con el público. Por ejemplo, creo en el poder transformador del arte para cuestionar y cambiar las percepciones sociales y personales. Y en ese sentido os destaco tres artistas. Bali Export, que podemos decir que fue la pionera de performance, ella cineasta, performance, videoartista, una artista austríaca, que ella utiliza, su propósito es que el arte sea una herramienta de resistencia y liberación, promoviendo un diálogo crítico sobre la identidad y el poder. En el caso de Sol Levitt, que ya hemos visto antes una de las obras, pues él creía que la idea detrás de una obra de arte era más importante, la idea, más que la ejecución física de la misma. Su propósito, por tanto, era desafiar las nociones tradicionales de lo que constituye el arte, promoviendo la idea de que cualquier persona puede realizar una obra de arte siguiendo sus instrucciones. Buscaba democratizar el arte, haciendo que la creación artística fuera accesible a todos. Su trabajo, por tanto, invita a la reflexión sobre el papel del artista y el espectador en el proceso creativo. O, por ejemplo, Michelangelo Pistoletto, que busca provocar una reflexión profunda sobre la identidad, la sociedad y la relación del individuo con su entorno. Aborda problemas sociales y políticos utilizando el arte como un medio para fomentar el diálogo y la conciencia. Su trabajo a menudo desafía las normas establecidas y promueve una visión crítica de la sociedad contemporánea. Cree en el poder del arte para crear conexiones entre las personas. El segundo aspecto de esa comunicación es el cómo, es decir, el proceso, los métodos y los principios que distinguen tu arte de otros artistas. Por ejemplo, utilizo técnicas de performance para crear experiencias inmersivas que invitan al espectador a reflexionar sobre su propio ser. Esto es un ejemplo, ¿no? El caso de Bali Export, ella, a través de las instalaciones interactivas y performance provocativas, invita al público a participar activamente, desafiando la noción de la pasividad del espectador.
En el caso de Sol Levitt, pues utilizaba instrucciones escritas y diagramas para guiar la creación de las obras, lo que permite que otros artistas o incluso el público lo realicen. Sus obras a menudo incorporan formas geométricas, simples y patrones repetitivos, lo que crea una experiencia visual única. Su estilo minimalista se centra en la claridad y en la precisión. Y en el caso de Pistoletto, pues es famoso por sus espejos, lo que permite que el espectador se vea a sí mismo en la obra. Esa técnica no solo crea una experiencia visual única, sino que también simboliza introspección y evaluación. A menudo incorpora elementos de participación en sus instalaciones, invitando al público a interactuar con sus obras. Y el tercer elemento del círculo es el qué, es decir, las obras. Hay que describir las obras de arte concretas y los proyectos que se han realizado. Por ejemplo, mis obras incluyen instalaciones interactivas y performance que exploran temas de identidad, de memoria, de comunidad, eso podría ser. En el caso de Bali Export, sus obras incluyen performance, vídeos, instalaciones que abordan temas de feminidad, sexualidad y poder. Sol Levitt, pues algunas de sus obras, por ejemplo, Wall Drawings, son murales que son creados en colaboración con otros artistas siguiendo sus instrucciones. Y Pistoletto, pues algunas de sus obras integran el uso de espejos y elementos de la vida cotidiana para explorar temas de identidad y de sociedad. Pues bueno, ahora es tu turno, ¿no? Ahora tienes tú que comunicar tu historia. Fijaros, el escritor húngaro Elie Wiesel dice: las personas se convierten en los relatos que escuchan y los relatos que cuentan. Por tanto, el relato que hagáis de vuestro proyecto es muy importante que lo tengáis muy bien definido, desde dentro hacia afuera. Teniendo en cuenta que el relato es el arte de contar una historia. Las historias siempre se quedan en el corazón, se quedan en la mente de las personas. Y además, como hemos dicho antes, las historias, las personas las hacen suyas. Entonces es muy importante que aprovechemos una atmósfera mágica a través de ese relato. Cada uno tendrá su propio estilo. Pero como dice Martin Heidegger, el filósofo, una obra de arte es algo nuevo en el mundo que contribuye a cambiar el mundo para permitir que algo exista. Y esa introspección, este mensaje, si se ancla en nuestra mente, en nuestra memoria, pues nos va a motivar muchísimo para poder desarrollar esos tres elementos del círculo. Las características de hacer un buen relato, una buena historia, pues esa conexión emocional, es decir, tiene que conectar con el público o con la audiencia que va a escuchar mi proyecto. Tiene que ser algo memorable, que se quede anclado ahí en la memoria de ese público y que quieran saber más. Tiene que ser claro, tener un mensaje claro y fácilmente comprensible dependiendo del público al que nos dirijamos. Generar engagement, es decir, una interconexión e interactuación con ese público al que nos dirigimos. Y sobre todo tiene que mostrar nuestra propia identidad y nuestra propia autenticidad. Un relato copiado, pues es absurdo, porque no va a cumplirse ninguna de estas características con el público. Porque fijaros que se buscan cada vez más historias. ¿Historias que qué? Historias que emocionen. Historias que llamen a la acción, que me provoquen para hacer algo. Historias que sean diferentes, que conecten con la audiencia. Historias que salgan de ese acartonamiento y de esa frialdad para hablar de las trayectorias y de las obras. Siempre es lo mismo, más de lo mismo. Y que reten a la atención humana. Estamos en la era del poco tiempo. Y entonces, para que nos presten el tiempo de atención, en esta era de atención, no era económica, pues tenemos que elaborar, desarrollar un buen relato y considerarlo que es mi historia, es mi relato, es mi vida, ¿no? Porque las historias de cada persona importan, claro que sí, pero hay que saber contarlas. Para eso, pues vamos a plantearnos qué es lo que quiero hacer. Aunque estemos en un punto álgido de nuestra vida profesional, empecemos a pensar qué es lo que quiero hacer y para qué.
El para qué me da ese impulso para seguir trabajando, para seguir produciendo. ¿Qué me influye? ¿Cuáles son los mensajes que me llegan continuamente de un lado y de otro y que me influye verdaderamente? Pueden ser de tipo familiar, pueden ser amistades, pueden ser líderes que tengamos en mente. Si conozco bien el contexto, y el contexto no es solamente donde vivo, el contexto artístico en general. ¿Y qué miedos tengo? Fundamental. Porque los miedos son totalmente internos y nos da miedo incluso expresarlo externamente o escribirlo, porque son un reflejo de lo que somos. Pues hay que empezar a escribirlo, los miedos que tengo. Porque claro, en este laberinto, que es el mundo, podemos quedarnos encajonados, y por esos miedos no tener la voluntad y la valentía de salir de ese laberinto y de buscar otros caminos, ¿no? Porque hemos pasado de emisores de mensajes a creadores de relatos y de receptores de mensajes a usuarios de relatos. Ya esto no es unidireccional, la comunicación siempre es bidireccional. Y como decimos, si hacemos un buen relato, si tenemos un buen relato, una buena historia, ese antiguo receptor del mensaje se va a convertir en usuario, va a transportarse a nuestro propio mundo. Como dice Antonio Núñez, un experto en comunicación, dice, si tú me cuentas un relato que enriquezca el sentido de mi vida, yo a cambio te prestaré mi valiosa atención. Por eso que decimos que estamos en la era de la atención. Porque cuando cuentas el relato, lo que no debes pretender es vender. Cuando cuentas tu historia, lo que tienes que hacer es seducir, es compartir con los demás, es escuchar a los demás, emocionar fundamentalmente. Y como dice la agencia de comunicación AT&T, dice diseñar una historia sin tener en mente a la audiencia es el público en general, críticos de arte, galeristas, es decir, dependiendo del público al que nos dirijamos. Es como escribir una carta de amor y dirigirla a un apreciado señor. Emoción ninguna. Porque una buena historia lo que hace es visible lo invisible. Es un acto creativo. Y fijaros que la diferencia esencial entre la emoción y la razón es que la emoción llama a la acción, mientras que la razón simplemente conduce a conclusiones. Es estática. Pensando además que nuestra mente inconsciente controla el 95% de nuestro comportamiento. Muchas veces decimos, yo es que tomo decisiones muy razonadas, por pura lógica, que solamente el comportamiento está controlado por la lógica en un 5%. Fijaros que las emociones, las memorias, los hábitos es lo que nos hace movernos, es lo que nos hace tomar decisiones. Porque incluso aunque sea la persona más racional del mundo, cuando toma una decisión, la hace de una manera emocional, no por lógica, ¿vale? Así que cuenta tu experiencia real, o cuenta tu experiencia inventada, o cuenta tu experiencia, la que tú has vivido con otra persona. Pero lo importante es hacer un buen relato y que conecte y que se compruebe tu autenticidad. ¿Cuál sería el decálogo del narrador, del buen narrador? Pues crear un contenido genuino, porque la obra no es lo único importante, va mucho más allá. Fijaros, por ejemplo, los coleccionistas de arte compran una obra que les puede gustar o varias de un autor, se declinan por un autor y no por otro, pero ellos no la compran en sí mismos por la obra, la compran porque les gusta su vida y quieren saber más de su vida. ¿Qué pasa muchas veces? Que las galerías pues le venden las obras y se olvidan de que el artista tiene una vida. Con lo cual, la fidelización de ese coleccionista la pierde completamente. Crea un universo. No te limites solo a hablar de la obra, de las técnicas que has utilizado cuando compruebas dossier, por ejemplo, o notas de prensa en donde solamente se habla del número de obras que se presenta con las técnicas diferentes. Pues dice, no tiene sentido, ¿no? Rompe paradigma, cuestiona
practica el pensamiento crítico, porque estamos ya hartos de más de lo mismo, porque queremos emociones, porque además quiero conocer más de ti, que es lo que hablábamos antes de los coleccionistas. E interactúa, sal de tu círculo de confort, abre la puerta, empieza a conectar con la gente, con los diferentes colectivos, que no tienen por qué ser siempre del mundo del arte. Pueden ser otros colectivos que te pueden aportar mucha información y muchas motivaciones. Y sé disciplinado, eso sí, porque la paciencia es el arte de toda la ciencia. Sé disciplinado, créate hábitos, trabaja. No quiero decir con esto que estés trabajando todos los días haciendo una obra, no. Sé disciplinado en todos los aspectos que hemos visto antes, en ese espacio para la creatividad, en ese espacio para ser, no para hacer. Eso es muy importante, que se mantenga esa disciplina. Y ten compromiso. Si dice que vas a hacer una cosa, hazla, sé coherente, sé constante y sé generoso. Regala los contenidos. Hoy en día, yo muchas veces me encuentro, no, es que esto no lo quiero contar porque esto es una primicia. Primicia hoy en día es complicado si no se tiene información muy importante de este mundo, ¿no? Porque esa primicia a lo mejor se está haciendo en Papúa Nueva Guinea. Entonces hay que tener también mucho acceso a la información. Porque en definitiva, en la comunicación, tú no eres el héroe es la audiencia. Le das el protagonismo a la audiencia. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, Tracy Emin, que es una artista londinense. Ella lo que hace es compartir su fragmento de vida personal y emocional a través de sus obras autobiográficas. Su relato íntimo y confesional conecta con el público de manera visceral, invitándolos a empatizar con sus experiencias. Ya digo, como esta sesión va a ser grabada, luego podéis verlo si os interesa como un artista. Cao Fei, que es una artista de Cantón de China, y ella utiliza su presencia digital para contar historias sobre la vida en las megaciudades chinas. Sus narrativas distópicas y surrealistas capturan la alienación y la soledad de la vida moderna, anticipando el futuro del arte digital. O Antonio Muntada, de Barcelona. Su trabajo aborda la comunicación y los medios, utilizando el relato para explorar cómo se construyen las narrativas en la sociedad contemporánea. O Doris Salcedo, de Colombia, utiliza materiales cotidianos para contar historias sobre la violencia, el duelo, el olvido y la memoria colectiva. O JR, que es un fotógrafo de París, de Francia, que combina el arte y la fotografía para contar historias de comunidades en todo el mundo. O Olafur Eliasson, de Dinamarca, que utiliza elementos naturales como la luz, el agua, el aire para crear experiencias inmersivas que invitan al público a reflexionar sobre temas ambientales. Sus obras a menudo de gran escala cuentan historias sobre la percepción, la sostenibilidad y la responsabilidad humana. Y por último, Agnes Denes, de Budapest, de Hungría, aunque residía en Estados Unidos, en Nueva York, pues conocida por sus proyectos del andar, sus intervenciones urbanas, que abordan temas ambientales. De hecho, esta obra, por ejemplo, ella plantó, donde están las Torres Gemelas, como veis al fondo, plantó y cosechó un campo de trigo y cuenta esa historia poderosa sobre la agricultura, la urbanización y la sostenibilidad. La estructura de contar buenas historias, esta es una de ellas, puede haber más, pero por ejemplo sería, primero, introducción, presentación del artista. Presentación del artista, una introducción mencionando nombre, origen y disciplina. El contexto inicial. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se mueve? Y contexto social o personal en el que se desarrolla su obra. Y luego el hook, el enganche. Por ejemplo, vamos a basar esta estructura en la artista Kiki Smith, que aunque nacida en Nuremberg, ella es residente estadounidense, concretamente en Nueva York. La introducción. Kiki Smith, una artista de vanguardia. Presentación y contexto. Kiki Smith, nacida en 1954 en Nuremberg, es una artista estadounidense que ha dejado una huella indeleble en el arte contemporáneo.
Hija del escultor minimalista Tony Smith y de la cantante de ópera Jane Lawrence, su entorno familiar estuvo impregnado de creatividad y reflexión artística sobre su infancia. Y el enganche, pues en un mundo donde el arte a menudo se limita a la estética, Kiki Smith desafía las normas, utilizando su obra para explorar la vulnerabilidad del cuerpo humano y la complejidad de la identidad femenina. Como vemos, coincidiendo además con el primer apartado del Círculo Dorado, es importante decir de dónde venimos, cuál es el origen de nuestra existencia en este mundo del arte, ¿no? El segundo apartado sería el desarrollo, el viaje del artista. Es decir, la historia personal, los desafíos y los obstáculos a los que se enfrenta, que han sido importantes en la vida del artista y que han influido en su obra, infancia, educación, eventos significativos, y a qué obstáculos se enfrentó. Y la decisión transformadora, es decir, las motivaciones internas, los valores y los principios que guían su trabajo artístico, las circunstancias que le hicieron tomar una decisión que cambió su vida. En el caso de Kiki Smith, el viaje es de la influencia familiar a la autenticidad. En su historia personal, a lo largo de su vida, Kiki enfrentó la presión de ser parte de un legado artístico, pero también encontró su voz única en un entorno que estaba dominado por hombres. Su infancia en ese hogar artístico le permitió experimentar con diferentes formas de expresión, pero la muerte de su padre fue lo que marcó un punto de inflexión en su carrera. ¿Qué decisión transformadora tomó? Pues bueno, pues tras la muerte de su padre se sumergió en el estudio del cuerpo humano. Se inspiró en el libro de la Grey's Anatomy, que es un regalo para ella, puesto que simboliza su conexión con el arte y con la vida. Y eso le llevó a explorar las estructuras biológicas y a desarrollar su estilo distintivo. El tercer apartado sería el estilo innovador, es decir, ¿qué es lo que te diferencia? ¿Qué obras son significativas? ¿Cuáles son las obras importantes de la vida del artista? Proporcionando una breve descripción de cada una. ¿Y qué impacto va a generar esas obras en el público, en la audiencia o en la comunidad artística? El caso de Kiki, pues es conocida por el uso de materiales diversos y su enfoque en la representación del cuerpo. Por ejemplo, las obras como Born o Lion with the World, pues desafía las representaciones tradicionales de la feminidad y abordan temas de nacimiento, de muerte, de regeneración. Su trabajo a menudo incluye elementos orgánicos y referencias a la naturaleza, creando una conexión entre el cuerpo humano y el entorno. El impacto con la audiencia es que las obras de ella invitan a la reflexión y a la interacción. Al experimentar su arte, el público se enfrenta a la fragilidad de la existencia humana, convirtiendo cada visita a la galería en una experiencia profundamente emocional. Aquí vemos algunas de sus obras. El cuarto apartado sería el reconocimiento y la evolución del artista. El reconocimiento de los éxitos que se han obtenido, la evolución de la trayectoria y el legado que deja o que va dejando o sus visiones futuras para su trabajo, ¿no? En el caso de Kiki, pues ha obtenido numerosos premios y distinciones como el Premio de las Artes de la Fundación de Nueva York, también se ha exhibido en museos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Centro Pompidou en París, etc. ¿Cuál es el impacto durante el legado que deja? Pues deja una huella significativa en el arte contemporáneo, inspirando a generaciones de artistas a explorar la identidad, la vulnerabilidad y la conexión entre el cuerpo y la naturaleza. Vemos aquí algunas obras maravillosas. Y por último, el mensaje final, la inspiración para la audiencia. Es decir, qué narrativa tiene el artista, qué mensaje central desea transmitir con su obra y la llamada a la acción. Invitar a la audiencia a seguir explorando más sobre su trabajo, visitando su página web, exposiciones o adquiriendo obras. En el caso de Kiki, el mensaje final es un legado de empoderamiento y reflexión. La historia de Kiki es un testimonio del poder del arte para provocar el cambio y desafiar las normas sociales. Su legado nos recuerda que el arte puede ser un vehículo para la reflexión y la transformación personal. ¿Y cómo llama a la acción?
Pues mientras contemplamos la obra de Kiki, reflexionamos sobre nuestras propias experiencias y cómo podemos utilizar nuestra creatividad para explorar y expresar nuestra identidad. Aquí vemos algunas piezas más. Bueno, yo he revisado muchas páginas web de muchos artistas y Uy, no se oía. en algunas se cometen estos errores aún hoy en día. Por ejemplo, no hay que cometer esos errores. Que sea una navegación confusa, es decir, que los menús de la página estén desorganizados. Muchos artistas no tienen, sobre todo jóvenes, no tienen página web. Tienen sobre todo Instagram, Pinterest, pero sigo pensando que es fundamental porque la página web es un portfolio. Sí, no se cometen estos errores. Se ve toda la información del artista. Porque cuando la información no la tiene ordenada y bien desarrollada, pues a lo mejor estás perdiendo grandes oportunidades, ¿no? O, por ejemplo, que el diseño sea sobrecargado, que haya muchos gráficos, muchos colores, que se distraen de la obra, que falte información básica, por ejemplo, que no esté la biografía bien desarrollada o las declaraciones de artistas no se incorporen, o datos de contacto incluso, o que el contenido no esté desactualizado. Esto pasa muchísimo, es decir, no se ha hecho un currículum completo, es decir, o faltan del pasado o faltan del presente mucha información. Que la página sea muy lenta al cargarse, que el diseño no sea responsive, es decir, que no se adapte a móviles, a tablets, a otro tipo de dispositivos, ¿no? Que haya demasiados textos y pocas imágenes, o esto de la música automática, bueno, esto todavía en algunas se nota que son páginas del año 2000 o de los años 90, ¿no? Y ya para terminar vamos a hacer la presentación de nuestra vida, ¿no? Tenemos que hacer la presentación de nuestra vida. Y resulta que nos han convocado para que presentemos nuestro proyecto o para que presentemos una serie nueva de las últimas obras que estoy haciendo. Entonces, es importante cuando tengamos que hacer una presentación, sea en el entorno que sea, en el contexto que sea, tener en cuenta el tiempo que le vamos a dedicar, el dinero o los recursos que se necesitan y la audiencia. Los recursos me refiero, pues por ejemplo, si tenemos que presentarlo en un auditorio, tenemos que presentarlo en una galería o tenemos que presentarlo en una universidad, etc. Eso hay que tenerlo en cuenta. La tecnología que necesitamos, si va a haber problemas de sonido o no los va a haber, problemas de iluminación o no los va a haber, etc. A eso me refiero con los recursos. Cuando pensemos en que tenemos que desarrollar toda ese proyecto para presentarlo, pensar en dónde voy a poner el foco de la comunicación. Normalmente lo solemos poner en nosotros mismos. Y si lo ponemos nosotros mismos, al final, cuando tengamos que hacer esa presentación en público, pues nos vamos a poner nerviosos y vamos a sudar y vamos a temblar y nos vamos a olvidar de que hay un público que es el que verdaderamente es el protagonista. Porque hemos dicho, recordamos, nosotros no somos los héroes, ¿no? Entonces, el foco de la comunicación la pongo siempre en el público, pensar en el público al que os vaya a presentar. Y esa estructura la hemos dividido en dos aspectos. Por un lado, tendremos que hacer pensar con aquello que comuniquemos. Y por otro lado, tendremos que hacer sentir. Para hacer pensar, fijaros que ante un público, sea el que sea, si nuestra comunicación se hace árida, pesada, pensamos muchas veces que el público está con la mente en blanco. Y verdaderamente no es así. Nuestro cerebro está continuamente pensando. Entonces, lo que no podemos es que ese público al que nos dirigimos empiece a pensar en otras cosas, en sus problemas personales o en la cita que tiene luego. Nosotros siempre tenemos que mantener la atención del público.
Para poder presentar un buen proyecto tenemos que obtener máxima información de todo lo relacionado con el mismo. Es lo que hemos dicho antes, por ejemplo, del caso de que un artista presente algo en primicia y a lo mejor esa obra ya se ha realizado en otros países, a lo mejor no muy lejanos. Entonces hay que tener mucha información. Y información no solamente del mundo del arte, sino también información de otros aspectos que nos afectan a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel medioambiental. Y no parar de buscar, mantener actualizado todos nuestros conocimientos, ¿no? Dedicándole tiempo, y ahora veremos cómo lo hacemos, porque lo que tenemos que hacer es diferenciarnos de otros. Entonces, tendremos que aportar algo útil y explicar por qué. Y aportar algo nuevo, en formas o conceptos. Bueno, esto es un ejemplo, pero no me refiero exactamente a esto. Este es un ejemplo de una obra que me encanta, que es de Meret Oppenheim, El objeto, que lo hizo en el año 36, es una artista surrealista de Suiza. Y bueno, y ella en ese momento aportó algo nuevo, porque eso estamos viendo que es una taza, un plato y una cuchara, hecha con piel de alce, porque ella lo que pretendía era demostrar que el arte no tiene que ser útil, ni tiene que ser útil, ni tiene que ser bello. Entonces, siempre pensar en algo nuevo que podemos aportar. Puede ser en forma o puede ser de otra manera en nuestro comportamiento, quizás, ¿no? O, por ejemplo, esta información. Imaginaros, ¿no?, un artista que dice que se va a basar toda la serie que está presentando en los lenguajes, en la lengua, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿sabías que el rotocas es el idioma más corto del mundo? Porque solo tiene 12 letras para 11 fonemas. Bueno, pues esto puede ser importante, a lo mejor, dentro de su contexto de presentación. Simplificar, lo hemos dicho antes, ya lo dijo Leonardo, ¿no? Menos es más. Porque si empezamos a poner mucho texto, por ejemplo, si hacemos una proyección, que normalmente siempre va a ir acompañada de la presentación con una proyección, con una web, etc., pues, ¿qué va a pasar con el público? Pues le va a pasar como a este señor, que se va a quedar dormido y súper aburrido, ¿no? Porque las decisiones nosotros no las basamos en el número de argumentos. Sí, estamos hablando de que el público no va a basar su decisión en el número de argumentos que le aportemos, sino en la facilidad, obviamente, con la que entendamos esos argumentos. Por eso es muy importante saber a qué público se dirige. Fijaros, en el tema de presentaciones, nosotros tenemos la capacidad de retener, si hablamos de diapositivas, ¿no?, imágenes, en 10 segundos, máximo 7 imágenes. Entonces, por eso es importante también medir luego, a la hora de hacer la presentación, hacer un entrenamiento, ¿no? Woodrow Wilson dice, si tengo que hablar 10 minutos, necesito unas semanas de preparación, porque tengo que simplificar. Si son 15 minutos, necesito 3 días. Si es media hora, 2 días. Y si es una hora, ya estoy listo. Es decir, cuanto más tiempo tenga, hombre, necesito mucha preparación, pero cuanto menos tiempo tenga, más preparación necesito, más entrenamiento. En esa comunicación evita el dolor, es decir, procura no ser agresivo, pero no evites el conflicto. Cuenta lo que tengas que contar y haciendo pensar al público en aquello sobre lo que estás hablando. Darle forma, es decir, cuando tengas toda esa información, pues la vas a ordenar, puedes crear bloques de contenido y la estructura. Con una estructura sencilla, que es la del cuento, el planteamiento, el nudo y el desenlace. Esta, por ejemplo, es la estructura que utiliza Pixar y que utilizan también muchísimo, bueno, la han utilizado muchos presidentes de gobierno. ¿Cómo es para llegar a ser presidente? ¿Cómo es la situación actual? Pensemos, ¿cómo podría ser? Es decir, esos hitos, ¿no? Si hiciéramos esto, esto cambiaría así. El mundo del arte es exactamente igual. Y por último, al finalizar, una llamada a la acción. Provocar al público que piense y que salga de allí pensando en ti. Si tenemos que hacer presentaciones largas, pues podemos utilizar el método deductivo, es decir, de lo general a lo concreto.
Y para presentaciones cortas, al revés, el método inductivo. De lo concreto, vamos a lo general. Asociación, es decir, anclar conceptos, anclar ideas nuevas en los pensamientos de esas audiencias. Y podemos utilizar metáforas. Fijaros que además nosotros en nuestra lengua normalmente cada 16 palabras utilizamos una metáfora. Entonces esto se queda muy bien en la mente de la persona que te está escuchando. Y la estrategia 3D, es decir, cuando vas a hacer algo, di lo que vas a decir, dilo todo y di lo que has dicho como resumen final. Esa sería la estructura para hacer pensar al público. Para hacer sentir tenemos que cosechar. ¿Cómo hemos cosechado? ¿Cómo? Echando esos frutos iniciales de nuestra presentación. Es decir, hacer ese ejercicio de introspección y desarrollar todo el círculo dorado de Smith, ¿no? Vamos a fomentar la participación. Es decir, cuanto más tiempo pasa, más se duermen las personas escuchando. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos fomentar la participación mediante preguntas o mediante otro tipo de actuaciones, ¿no? Por ejemplo, si preguntamos, pues, ¿cómo debemos preguntar? Personalmente, ¿a ti qué te sugiere esto? ¿Tú qué opinas? Desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Porque le estás dando participación. No estás haciendo preguntas agresivas, por ejemplo. Felicitar. Fijaros que la audiencia vamos a verla como una sola persona, ¿no? Son muchas personas, pero nosotros la conexión la vamos a tener con todos ellos como una sola persona. Y para eso vamos a utilizar un lenguaje evocador, un lenguaje que llegue al sentimiento, que se ancle en nuestra mente. Practiquemos la escucha activa, escucha los contenidos, escucha los sentimientos, escucha las ideas y los pensamientos, ten empatía. Quieres ir más allá tú también con el público. Y gestiona el ritmo. Puede ser un ritmo lento, puede ser un ritmo rápido. Normalmente cuando empezamos con un ritmo más rápido pero tenemos que ir intercalándolo. No hay tampoco una estructura fija para saber el ritmo adecuado. Pero que ese ritmo se mueva, que sea fluido, que no sea un ritmo lento, ¿no? Y el volumen. Si estamos ante un auditorio donde a lo mejor no vamos a disponer de micrófono o megafonía, pues también tenemos que entrenar nuestra voz. Eso es muy importante. Para entrenarla podemos pensar en un auditorio, pensemos a lo mejor en un auditorio que contempla a lo mejor 100 personas, pues hablemos proyectando nuestra voz hacia el fondo. Porque de esa manera, y con unos buenos ejercicios previos de respiración, no nos vamos a ahogar ni tampoco vamos a gritar. O sea, los ejercicios de voz son muy importantes también que lo desarrollen. Y gestiona las emociones. Tenemos muchas veces tics que no controlamos. Podemos hacerlo como grabándonos con una cámara de vídeo o gesticulando delante del espejo. Es muy importante que esos tics vayan desapareciendo. Así como la postura corporal. Normalmente se suele decir, oye, no te metas las manos en los bolsillos, depende también del contexto, siempre depende del contexto. Pero para que tú no te tambalees, la estructura vertical abierta, simétrica y estable, esa es la que hace que te dé una posición firme del sitio donde estás, ¿no? Lo mismo que la posición de las manos, etcétera.